vamos a dar inicio a una serie de videos que están relacionados con el servicio técnico del ventilador Indiorong Graphic T2. También aplica al Graphic T1, si bien hay algunas diferencias internas entre el modelo T1 y T2. El modelo T2 es una evolución del T1, así que hay también algunas similitudes. Bueno, ya sabemos que existen los LED laterales de modo, que nos van a indicar el modo en el que está funcionando el equipo, los de ciclado, que es el tipo de corte que tiene el equipo, ya sea por volumen, presión, tiempo o espontánea, los LED laterales de alarma, LED de carga y la perilla de ajuste de CPAP y la de flujo inspiratorio. La pantalla principal, en este lateral podemos ver la perilla de encendido, el ajuste externo de aire ambiente, y este es el filtro que nos permite filtrar el aire ambiente para hacer la mezcla aire-oxígeno en el ventro interno. La parte posterior podemos ver que tiene la entrada para el cargador externo, cargador de 18 voltios, y el cargador externo de 12 voltios para conectarlo a un cable con conector de encendedor que vienen en los carros y en las ambulancias. La entrada de gases, oxígeno y aire comprimido. Hay que verificar siempre que las presiones de entrada del oxígeno sean las adecuadas, 40 psi para el oxígeno y 60 psi para el aire. En el otro lateral podemos ver la salida de gases, el ajuste de FIO2. Este ajuste de FIO2 está relacionado con la entrada de aire externo y con el oxígeno, lógicamente, externo. Pero es independiente del ajuste de mezcla de aire-oxígeno con Venturi que tiene en el otro lateral. Estos son los conectores del sensor de presión, del circuito paciente y el conector de la tapa de válvula expiratoria. El desarmado del equipo es con los tornillos posteriores que tiene, son tornillos tipo Tor. Hay que retirar todos los tornillos, inclusive estos tornillos en la parte inferior del equipo, para proceder a la apertura del equipo. Hay que tener cuidado cuando se abre, abrirlo desde el lateral con mucho cuidado y retirar la manija, el agarre de la manija superior que tiene el ventilador. A partir de ahí nos encontramos con estos cables. Hay que tener mucho cuidado también después cuando se vayan a conectar, la forma en que se conectan, y esta manguera, que es la que básicamente sujeta la parte anterior del equipo con la parte posterior, la relación entre ambas. Entonces, para poder desarmarlo hay que soltar, identificar lógicamente los cables y soltar los dos cables. Y el conector del sensor de presión de vía aérea es este que está acá. Tener cuidado cuando se suelta para no dañar los conectores. A partir de ahí ya el equipo queda abierto en dos partes, así que no habría inconvenientes para empezar a manipularlo, y vamos a ver cada una de las partes para tener un conocimiento de qué partes funcionales se tratan del ventilador. Bueno, podemos ver acá los conectores que acabamos de desconectar, que unen la parte anterior con la parte posterior. Este es el conector del sensor de flujo interno, y este es el del lado derecho, el conector del sensor de temperatura ambiente. Entonces acá están los conectores, el sensor de flujo, que va unido a este cable, y el sensor de temperatura ambiente, que va conectado al manifold central que tiene el equipo
donde se mide la temperatura del gas interno. En la parte posterior interna del ventilador podemos ver la batería, que es la alimentación interna del equipo. Es una batería de gel de 12 voltios, 3,2 amperoras. Podemos ver acá los switches de presión, este switch y el que está atrás de la válvula son los switches que se encargan de hacer la medición de la presión de gases externos, tanto del aire comprimido como del oxígeno. Entonces, uno es el de aire comprimido y el otro es el de oxígeno. Esos son los que van a dar la medición aquí en el sistema de alarma como bajo oxígeno o bajo aire. Después tenemos esta válvula, que es la válvula mezcladora de gases externos, aire y oxígeno externos comprimidos. Acá tenemos la celda de oxígeno, el sensor de flujo. Acá tenemos el conector, la salida del conector del circuito paciente, y acá tenemos los dos conectores para la medición de presión de vía aérea y el otro conector para la medición, el control de la tapa de la válvula expiratoria del circuito paciente. Este es el manifold. El manifold tiene algunas válvulas, que ya después lo vamos a ver con detalle. Tiene una válvula relief y una válvula de sobrepresión que está preajustada de fábrica para que en el caso de que por alguna falla del equipo se supere la presión de vía aérea por encima de los 55 centímetros de columna de agua, abre esta válvula y evita la sobrepresión en la línea de paciente. Aquí tenemos una válvula on-off. Esta válvula on-off es la que se encarga del plató del equipo, la perilla de encendido y el sistema Venturi. Este sistema Venturi tiene una entrada, que es la entrada de gases presurizados, ¿tá? Y que entran al manifold. Entonces la mezcla se hace con la perilla externa. Y en la parte posterior, que es por donde ingresan los gases ambientales para hacer la mezcla, está conectada a un filtro externo. Entonces toma el aire ambiental desde el exterior, realiza la mezcla y el ajuste de si mezcla más aire o menos aire se realiza moviendo la perilla lateral. Bueno. Acá está la electroválvula principal. Me estaría faltando. Bueno, esto es un filtro de gases, que lo que hace es filtrar la entrada. Si bien vienen de balas de oxígeno y de aire comprimido, tendría que ser aire limpio. Los reguladores también tienen su propio filtro. Este es otro filtro más interno que tiene de seguridad para hacer el filtrado de los aires en el caso de que haya alguna contaminación, basura, bueno, cualquier resto que quede atrapado acá y no tape entonces la válvula de ciclado. Este otro es el regulador de tensión, que está montado sobre una placa de aluminio como disipador, que es el que se encarga de hacer la alimentación y la carga de la batería interna que tiene el equipo. Muy bien, en la parte anterior interna del equipo nos encontramos con estos componentes. Estos componentes son componentes neumáticos. Esta es la válvula de CPAP, esta es la válvula de control de flujo. Hay que tener cuidado siempre cuando se conectan estas válvulas de colocarlas en la dirección correcta, ¿no? Si se van a reemplazar. Esta tiene por el otro lado la indicación de sentido del flujo. Entonces acá podemos ver, estas son las entradas de los switches de presión. El de aire, que es
el switch que está en la parte posterior, identificado por el azul, y el de oxígeno que está con rojo, y este switch que está acá. Después miraremos cómo se hace el ajuste de estos switches de presión. Bueno, acá tenemos este otro sensor, que es un sensor de presión atmosférica. Los conectores que van a ir al módulo principal, cada uno de los conectores. Después vamos a ver de qué son cada uno de esos conectores. Los reguladores son reguladores internos del circuito de alimentación. Estos reguladores son de 0,5, 0,6 y 0, ya vamos a ver cómo van ubicados, pero bueno, 0,5, 0,6 y 0,9 voltios. El sensor de presión de vía aérea. Estos son los transistores de potencia, que son los que controlan la válvula principal y la válvula de CPAP. Estas son las entradas de alimentación, y salidas hacia la batería, por ejemplo, la carga de la batería. Bueno, son entradas y salidas de potencia, por eso van con este tipo de conectores TOR. Y básicamente es eso. Y ahora vamos a ver el ajuste. Bueno, el módulo. El módulo es un módulo integrado, tiene el procesador interno, es decir que esto se programa, este módulo. Entonces, si hay una falla en la pantalla del módulo, no es que uno pueda cambiar la pantalla, sino que hay que cambiar el módulo completamente. El procesador, los puertos de entrada, las memorias y todo están internos en el módulo. Entonces, si se daña el módulo, ese es uno de los problemas más importantes, que hay que tener mucho cuidado con la pantalla, básicamente, porque si se daña la pantalla hay que cambiar el módulo completo y no es económico. Entonces, acá tenemos los cables que van a ir conectados a la entrada y salida de la placa. Vamos a tener un puerto serial, este que está acá. Este puerto es el puerto de programación, y este, bueno, es un puerto de comunicación de RC232 que no se usa, pero hay que diferenciarlo. Digamos, cuando se programa el módulo, se programa a través de este puerto que dice descarga. Ahí se descarga el programa. Bueno, vamos a ver la disposición de los cables de alimentación de la regleta lateral de la placa, donde ingresan todos los cables de alimentación de potencia del circuito. Entonces, en el primer lugar, que es este conector que tenemos acá, es la salida de alimentación al módulo. O sea, estos cables que están acá van a terminar alimentando el módulo en esta parte. Es la alimentación del módulo. Después vienen los segundos cables que vemos acá. Dice electroválvula 1, que es la válvula principal. Después viene la electroválvula 2, que es la electroválvula del sistema de plató. Después viene la tecla de encendido, los dos cables que salen de la tecla llegan acá. Después viene aquí los cables de batería, ¿sí? Los cables de alimentación y de carga, ¿no? De la batería, vienen a parar finalmente aquí. Y después tenemos estos dos últimos conectores que corresponden, uno a la alimentación de 12 voltios externo, el conector de encendedor, y el otro conector que sería el conector de 18 voltios de entrada, también externa, que viene del cargador. Que ingresan por la parte posterior, las alimentaciones por la parte posterior del equipo. Bueno, otro punto importante a la hora de hacer el ajuste son los trimmers, estos que tenemos acá, y este otro. Hay 4 trimmers. Estos trimmers son
inicialmente estos dos son para realizar el ajuste de cero y de la ganancia del sensor de presión de vía aérea. Entonces, cuando se hace la calibración, cuando se hace el ajuste de presión de vía aérea, lo que tenemos que trabajar son estos dos trimmers. Ya después vamos a hacer el detalle de cómo se hace el ajuste, pero inicialmente lo que tenemos que saber es que RB6 va a ser el conector de ajuste del trimmer de ajuste de ganancia, y RB7 el de ajuste de cero. Entonces, ajuste de cero y ajuste de ganancia. Este otro trimmer que tenemos acá es el de ajuste de tensión de carga de la batería, es decir, para cuando conectamos el cargador externo. Entonces vamos a tener una relación entre este trimmer y la tensión de carga que vamos a tener en la batería del equipo. Y finalmente, este otro que vemos acá es el que nos da una vez que está cargada completamente la batería, con carga completa, se hace un ajuste final con este acá para indicar al conversor analógico digital del equipo en qué momento se va descargando. Digamos, ese es el que nos indica, el conversor que va conectado a este trimmer es el que nos indica el nivel de carga de la batería. Bueno, vamos a ver un pequeño detalle o repaso de los conectores. Los conectores de las regletas de conectores, cómo se conectan y a qué corresponde cada una. Estos dos, como ya comenté anteriormente, están relacionados con los switches de entrada. Son on-off, o sea, lo que hace ahí es tener tensión o no tener tensión. Abren o cierran estos switches, y en base si están cerrados o abiertos, entonces marcan si está con la presión adecuada de entrada o no hay presión para las alarmas. Esto es una regleta de alimentación, que es la que alimenta a los switches. Esta otra es otra regleta también de tensión y de PWM, el manejo de PWM para hacer la temporización del módulo. Después tenemos estos otros conectores que están acá. Este conector y este conector son de los LED de modo y de ciclado. Este conector que está acá es la entrada de la celda de oxígeno, o sea, acá ingresa la tensión de la celda de oxígeno que va a parar el amplificador que marca el nivel de aire-oxígeno. Bueno, este conector es un conector también de alimentación de 5 y 12 voltios, 5 y de 9 y de 5 y 12 voltios. Pero bueno, eso no tiene una funcionalidad, sino que es de interconexión del módulo. Después tenemos este otro que es el conector de los conversores analógicos digital. Entonces todas las señales que llegan acá, tanto ya sean la del sensor de presión atmosférica, la del sensor de presión de vía aérea, los valores que tenemos de los switch, la entrada del sensor de flujo, todo esto acá vienen a parar, finalmente van conectados, ¿no? El sensor de flujo viene conectado acá, el sensor de temperatura viene conectado acá, y a su vez se conectan acá y van a parar a el módulo, entrando a los conversores analógico digital del módulo del equipo, donde está el computador, el procesador. Este conector que está acá es el conector de conexión del regulador que tenemos acá, el LM338K,
Y este es el de LED que se encuentran de este lado, que es el LED, los LED de alarma. Entonces conectan eso. Todo eso se maneja, toda la información acá, digamos los puertos de entrada y los puertos de salida, y la interfase es con la placa. Entonces los puertos de entrada y salida, digamos los de salida, por ejemplo los de LED, vienen a parar acá y son emitidos desde el módulo, y el del conversor, por ejemplo, son puertos de entrada, ¿no? Entonces estos puertos de entrada vienen a parar finalmente también acá al módulo y se ingresan los valores de las señales de cada uno de los transductores de flujo, de temperatura, de presión, etc. Vamos a hacer un detalle con la placa desmontada, un poco mejor respecto de las conexiones que tiene la placa y que van conectadas al módulo principal. Entonces, inicialmente tenemos la entrada entonces de aire y de oxígeno. Esta otra regleta es la alimentación de los switches. Este conector es un conector de sincronismo, al igual que este. Este otro es un conector de LED de ciclado. Este conector es el conector del sensor de oxígeno que va al amplificador. El amplificador de la señal del sensor de oxígeno. Este es un conector de alimentación de 5 voltios y bueno, de 13 voltios más o menos, que es el valor que en realidad funciona. No funciona a 12 voltios de todo el circuito, sino que está funcionando en 14.6, no, 14.5. Este otro es el conector de modo de ciclado. Este otro conector es el conector de los compresores, digamos las señales que salen de los sensores van a ir finalmente a llegar a esta regleta, y esta regleta se trasladan a los puertos de entrada-salida del módulo. Después tenemos el conector del sensor de flujo, el conector del sensor de temperatura. Bueno, estos son reguladores, están indicados cuál es la tensión de cada uno de estos reguladores. Este otro es el conector de alarmas, y finalmente este otro conector es el conector que va al LM338K, ¿no? De carga de batería. Bueno, después el resto ya más o menos lo expliqué, pero esa es la identificación de cada uno de los conectores que tiene el equipo. Bueno, y me está faltando este, que es el conector de alimentación de la memoria del equipo del ventilador. Este acá es el conector donde se almacenan los datos de fecha, los datos de hora de funcionamiento del equipo, etc. Este es el que alimenta a la memoria EEPROM del módulo. Bueno, respecto al circuito neumático, podemos ver que en la parte superior está la entrada de oxígeno, en la parte inferior el aire comprimido. Acá tenemos las conexiones tanto de aire comprimido como de oxígeno a los switches para hacer la medición de la alarma de presión de entrada baja, tanto para oxígeno como para aire comprimido. Y finalmente esta mezcla que pasa a través de la válvula blender de ajuste de mezcla de FIO2 termina saliendo por medio de esta manguera que viene acá, entra a la válvula de ciclado, la válvula principal, la electroválvula. De acá sale, ingresa acá. Esta acá es la válvula de CPAP y esta es la válvula de flujo principal. La salida, esta mezcla flujo continuo y el flujo de ciclado, esto entra a el filtro de aire, y finalmente
pasa a través del Venturi. Este Venturi hace la mezcla en el caso de que se haga la mezcla del oxígeno con el aire ambiente, y por acá salen finalmente los gases de ciclado. Este gas de ciclado va a terminar entrando a esta cámara. Acá hay una cámara que tiene una válvula acá arriba, tiene esta cámara, acá tengo la válvula de sobrepresión. Dentro de esta cámara es donde se manejan las presiones de la vía aérea directa al paciente. La salida de esto va conectado al sensor de flujo y finalmente a la salida, conectores de salida de gases expirados. La salida de control de etapa de válvula expiratoria viene de este conector, sale de este conector y entra a esta válvula de plató, y la válvula de plató, con el ciclado, apertura y cierre de la válvula, hace que se mantenga la presión en la válvula expiratoria y por lo tanto quede la pausa, o si se liberan los gases a través del circuito y del manifold que tenemos acá. Siguiendo con la conexión del sistema neumático, acá abajo este es un conector donde salen los gases, hace alivia la presión del manifold cuando no se encuentra en pausa expiratoria, digamos. Durante la expiración, por acá salen los gases que se alivian. Esto hay que verificar siempre que esté limpio, digamos, que tenga una fuga por acá. Entonces, los gases expirados, cuando esto está abierto, vienen por acá y se liberan por acá. Cuando esta válvula, que es normal abierta, se cierra, entonces los gases que vienen por acá no circulan a través de la válvula y por lo tanto no escapan. Al no escapar, entonces no se produce la pausa expiratoria. Cuando los gases circulan por acá en la fase expiratoria, ahí en ese momento es cuando está ciclando sin pausa. Finalmente, y bueno, si bien ya después lo vamos a mirar, en este conector de salida, que puede ser de polietileno, este es un modelo de diseño nuevo que se hizo en resina, pero es similar. En la parte interior tiene un diafragma, es una válvula antirretorno. Entonces esta válvula antirretorno lo que hace es que los gases expirados nunca ingresan nuevamente al equipo. Entonces, por una cuestión de higiene y por una cuestión, bueno, de ciclado también, este diafragma siempre hay que asegurar de que esté funcionando correctamente. Circula en el sentido interior-exterior y queda obturado cuando hay presión del exterior hacia adentro. Entonces eso se puede probar, se puede, digamos, por el conector, conectar una manguera y soplar en la entrada de esto, y tiene que estar tapado. Cuando uno sopla desde afuera conectando una manguera al conector, esto tiene que quedar tapado normalmente. Acá, este otro diafragma que hay acá es un diafragma de antiasfixia. Entonces, cuando el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, abre este diafragma y los gases ingresan al manifold, que son los que van a circular por acá y hacia el paciente. Entonces, también es importante que selle en el momento cuando presuriza, cuando abre la válvula. Este diafragma tiene que sellar y no tiene que haber fugas.